pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
día, un saludo para todos, bienvenidos a No Pensé Pasar por Esto. Ya estamos hoy en esta jornada de fin de mes Potaiteje, miércoles por ahí, así. Hola, Silvia, ¿cómo Ajá. estás? Buen día, Salva, ¿cómo te va? Un Súper. gusto estar acá con ustedes en esta mañana, la verdad. Un gusto para ustedes tenerme. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Los chicos dicen todas las alus, ¿verdad? Sí, Pero ¿verdad? acá estamos. Hoy es que es jueves, Hoy es... ¿Jueves? Pues, Hoy es jueves. Yo dije miércoles. ¿verdad? ¿Eh? O yo dije, no sé. Y ayer estábamos hablando que suerte ya de viernes, estábamos diciendo. Yo, Ah, qué notable, que estamos totalmente desfasado. desfasados. ¿Sí? Bueno, entonces mañana ya es fin de mes. Mañana ya es fin de mes, chicos. Ya feliz. Para los que cobran fin de mes, mañana es fecha feliz. Está bien eso. ¿qué tal, Salva? ¿Cómo andamos? Tranqui. Semana feliz, así como estaba diciendo, porque con semana ya cobra más gente y más algunos ya Sí. ya remaman y comen. Sí, está bien esa. Sí, Ya remaman en dulce de leche. En dulce de leche. Sí, vamos a tener a los chicos de Villa Gangster. Sí. Realmente están causando furor en las redes, así que vamos a compartir enseguida con ellos también para que nos muestren un poquitito todo lo que hacen con tanta buena onda y realmente con cosas que muchos, al menos los que estamos mucho en la cancha, solemos escuchar y ver mucho. Hablando de eso en la cancha, ayer Olimpia ganó 3-1, hoy juega Cerro. Recoleta ya no, ya clasificó. Dani Vallejo está quinto set, está jugando en Roland Garros. Ahora, Dani Vallejo perdió los dos primeros sets contra el francés, que no me acuerdo su apellido. Ganó el tercero y el cuarto, ya está en el quinto set a punto de ganar. Es realmente Dani Vallejo, grande, realmente. El mejor capo. momento de su historia. Qué gusto va a volver a despertarse así a las 6 de la mañana y buscar en la tele, o ahora en internet, así no transmite la tele para piratear, para verla un paraguayo. ¿Verdad? qué gusto ver que en el deporte paraguayo está mejorando un poco, sí que porque en el fútbol, luego, por ejemplo, ahora Olimpia terminó primero, Recoleta primero, Sí. y ahora Cerro si gana, creo que termina primero No, con un también. ¿o empate no? termina primero, pero ya está clasificado también, ¿verdad? Termina primero también. y Libertad no clasificado, fue y- una vergüenza. Es algo buenísimo para nosotros. Libertad fue el único que... No podemos decir que se tropezó porque... para mí que Se ni se durmió. levantó luego. Tropezó de nuevo con la No se misma despertó, piedra. pico. Ni se despertó. Para mí que ni estuvo luego Por en la ese, competencia. fue el hijo que no se despierta para irse al colegio, Sí, ¿verdad? increíble. 0 puntos en la Copa Libertadores para Libertad. Volvió a perder ayer con la Universidad Central. Y vamos a estar compartiendo muchos temas, ¿verdad? Tenemos los títulos diarios y ya están llegando casi todos ya los chicos de la Albirroja. Ayer se acopló José Canales. Vamos a ver si hoy viene Pita o no viene Pita. Esa es la gran loca. Esa es Yo tengo mi la preocupación, Leo. los compañeros de Verso dicen que no va a venir. Y yo tengo la info de que sí va a venir. ¿Por qué? Espera, cuenten, Salva. porque yo no sé nada de eso. ¿Qué pasó? ¿Él fue convocado o no? No, y está en la prelista, ¿verdad? Y Ah. supuestamente ya están los 3 delanteros y que Alfaro va a llevar 3 delanteros nomás, supuestamente. Ah. Entonces, Yo no ahí pues quiero está el perder la fe legalmente de que se va a ir. Encima que en su último partido creo que Ayer hizo hizo otra un vez gol. un gol. Y no, yo demasiado quiero que se vaya. Creo que se merece demasiado el lugar, Sí, totalmente de un acuerdo. lugar en la selección por el momento que está teniendo. ¿Y cuándo vamos a ver eso? tema. Y hoy ya vamos a ver. hoy ya vamos a Hoy ya vamos a ver. Ahora la lista definitiva vamos a tener el lunes. Ah. El lunes vamos a tener la lista definitiva, pero Pablo y nada. O sea, Pero una vez que esté ahí para el amistoso y demás, pues ya dice ya algo. ¿entendés? exactamente. Pero que no esté lo que ella tuvo. Tira. Hoy es el día de la hamburguesa, chicos. Día de la hamburguesa. ¿Ya gusta la hamburguesa? ¿Eh? ¿Vamos a comer hamburguesa? Qué A la grande. fecha ya estoy tomando tere. Bueno, pues acá casi nomás lo. Al revés, siempre. 11:30 recién. Tipo almuerzo. Ya Carlota, pues. Ah, tipo almuerzo. Sí, Espectacular. qué alimentos nobles la hamburguesa, chicos, la verdad. Sí, Salvation. ¿Cómo salva la hamburguesa? Y así como la empanada, ¿verdad? Sí. Pero la hamburguesa salva también. Aparte de bombones, Sí. chiquita, listo, man. Vos laburás mucho todo el día, no tenés tiempo para cocinarte algo, hacer algo con la hamburguesa. Vos tomás así hasta la madrugada por ahí, estás barreando, no tenés nada que comer, hamburguesa. Llega a tu casa, no hay nada, hamburguesa. O sea, la Sí. hamburguesa Encima le legalmente. tirás a la paila, al horno, a Cualquier la air forma, fryer, al brasero, lo que quiera y surge. Bueno, ahora los chicos que están en YouTube, que vayan escribiendo ya también los que están en Twitch, ¿por qué se llama hamburguesa? Pero a mí me googlea, Tilomita. Quiero la respuesta más original de por qué realmente se llama hamburguesa. Sin googlear, puedo Vos, decir. no, vos puedo decir, googleás no todo. googleé todavía. ¿Dónde googleás? Ayer jugó Cerro Pita. Por favor, una oportunidad. Bueno, dale, ¿por qué? Mi teoría es que porque viene de Hamburgo. Esa es la teoría más... Esa es mi teoría. Y Ahora, pero ¿por qué se llama hamburguesa? ¿Quién sabe? ¿Quién dice realmente por qué es hamburguesa? Que escriban en YouTube, Pero es yankee, en ¿verdad? Twitch.
Porque el pancho, por ejemplo, yo pensé que era yankee, al parecer es de Alemania. El o hot algo dog, así. los hot dogs. Hot dogs. Ese fue el asunto. Algunas cosas nacen en un lugar, Sí, se reproducen y se popularizan en otro lado. exacto. Se nacionalizó. Sí. Así que, pero ¿por qué se llama hamburguesa? Es como el mate, por ejemplo. El Porque mate el guaraní. mate realmente para mí es paraguayo y se popularizó nomás en Argentina y en Uruguay. Es Los por el argentinos clima. y los uruguayos. sí. Es más bien por el clima. Por el clima. Sí. Por el Sí, frescor. sí. Acá está Julio, dice, buen día, Poputerians, mi compañía todos los días. Che, ¿saben cómo sería lindísima la presentación de la lista de convocados? Que sea Salvador Cabañas el mariscal el que le entregue la posta al Faro, dice, y vaya llamando a los jugadores como aquellos que van a ir a la guerra a defender la raza guaraní. Y detrás de ellos, al final que aparezca el lema de vencer o morir. Sí. Igual me recuerda a lo que ya se hizo, Dan. Sí, ya. Los caballos, justamente que Salvador Cabañas estaba en un caballo y todo. Pero era una telefonía, creo que fue. Sí, era una telefonía, exactamente, era de personal justamente. Yo me sostengo, creo que tiene que ser así, mostrando a cada uno de dónde es. ¿Verdad? Por ejemplo, no sé, claro, tenemos nomás algunos que son nacidos en otro país, ¿verdad? Por ejemplo, como decía Julio Enciso saliendo de la chacra y cosas así, ¿verdad? Sí. Allá en Caguazú y todo Encima que ahora se puede hacer así videos y eso con IA, eso y que hagan, no sé. También. Dice ¿Sabes de quién va a llevó? Porfirio Dani Vallejos a punto de ganar, dice Shirley, dice hola, ya queremos escuchar a la hermosa de Arita, dice Arita viene hoy, sí señores. Hola chicos, ya estoy, dice Pedriño. Hola Pedriño. De tabú, guarden sus celulares, dice Fede. Hoy juega el club más grande del Paraguay, dice Ore Grande Salva Conductor, dice. ¿Quién está invitada hoy? Dice, hoy viene, sí, nos visita también Arita. Pero ahora antes tenemos otros invitados, chicos. ¿Quién está invitada hoy? Es posible. Pedriño, ¿qué dice? Entre a este programa. ¿Qué dice? Pedriño, entre a este programa a ver si comenta. Entré a este programa a ver si comentabas. Pensábamos que te robaron los de. Basta, no. Maldad. Buena Salva, realmente le da ese toque que faltaba al programa. Y sin hablar del fútbol, realmente un ídolo en todo sentido. Más de 1000 personas con César la vez pasada, dice. Sí, cierto. Saludos a César Herrero, estuvimos en su stream vez pasada y realmente rompimos todos los números. Gracias a todos los seguidores nuestros también que estuvieron acompañando la transmisión. Es muy buena onda, César. César es uno de los streamers que, tipo, hablando de fútbol Pegó. así en el streaming, Sí, pegó. la mueve, le dan. Pegó realmente y como le decía justamente, ese fue el tema. ¿Verdad? Vos entras así y pegas, pero después tenés que sostenerte. Y Y acá sí. vamos a hablar Y él justamente con supo chicos al sostenerse. respecto. Eso fue, ese es el tema. Bueno, a veces está pegado, pero después, ¿cuánto tuvimos así? Sí. Estrellas fugaces como en el fútbol mismo, ¿verdad? Así Bueno, es. están con nosotros justamente para hablar un poquito de esto Miguel Aedo y Edgar Jara. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Villa Gangster. Villa Gangster. Los Villagánster. ¿Y cómo eso? ¿Cómo nació eso? Los Villagánster nació del barrio. Ujú. Pero del barrio, de la barra, ¿cómo fue? No, y estábamos ahí, estábamos hablando entre yo, Mapa Flow y Betty Anida. Y de onda nomás Bestia salió y dijo, ya entonces los Villagánster, Los Villa Gangster. Y el trap. trap, Ok. trap, reggaetón, recate, y eso es lo que nos hacemos. No me gusta, a mí por ejemplo no me gusta, Mapa sí, pero a mí no me gusta el recate. Pero ustedes son luego muy consumidores del género trap. Trap, Ok. trap. Yo Y- soy consumidor del trap. Ok. ¿Y cómo compones? ¿Cómo haces tus composiciones? Y bueno, ahí me quedo, pienso mucho, pongo el beat. y Primero el empiezo a beat y escribir. después la letra, Sí, ¿verdad? ustedes Ok. cada uno hace su parte, cada uno escribe su parte de la música o se juntan entre los tres y dicen, no, esto tiene que ser así, tiene que ser así. No, cada uno. Cada uno. Aparte. En realidad la mayor parte hacemos entre los tres. ¿Y qué Pero se- mezclan. Y después ya empezamos, o sea, el verso hacemos aparte, pero el coro hacemos todos juntos. Para que el coro pueda pegar, pues. Si va a ser Claro. solo, pues tampoco a alguno no le va a gustar, a otro tampoco. Y si le gusta a los tres,
ahí explota. Chicos, y en TikTok son furor ustedes. O sea, ¿qué sienten con ese furor allí? Miles y miles de comentarios. Y nosotros somos los dioses del trap. Amo, Pucha, amo. Espectacular, está bien, boludo. Nosotros somos los dioses del trap, el que representa al Paraguay. Ok. ¿Entendés? ¿Cómo? La diferencia de nosotros es que nosotros nunca tuvimos un productor, nunca tuvimos persona que nos ayude. Y así la gente nos conoció. Totalmente Por eso, independiente. los Así comentarios vienen de... La mayor parte de los comentarios viene de esa parte también, porque nunca tuvimos nada. Y la facha que siempre mantuvimos en las redes. ¿Hace cuánto que arrancaron? Y hace como un año, 2 por ahí. 2 años y medio por ahí. Pero pensaron que se iban a convertir así en Sí, un fenómeno siempre. desde siempre, La ¿verdad? que con eso lo- Viste que hay gente que nosotros ya empieza sabíamos que de vamos a ser los onda. más grandes de Paraguay. Pero hace Y cuánto- somos los más grandes de Paraguay. Ustedes, por ejemplo, no le conocen tanto a Marilina, ¿y qué le conocen más? Pero a los Marilina otros sí traperos no le conoce. conocen. Claro. ¿Verdad? No le conocen a los otros traperos. Claro. A nosotros sí nos conocen la gente. Ajá. ¿Hace cuánto Yes. que empezaron ustedes a estabilizarse así como grupo, o grupo? Y pues, desde que ¿verdad? empezamos. Porque Desde que empezamos. yo había visto sus videos y hubo tiempos donde ustedes se separaban y volvían y se separaban y volvían y a la gente le confundía también esa Bueno, inestabilidad. la separación fue todo marketing nomás. Ah, Y la gente no sabía en eso. O sea, los traperos de Paraguay, le voy a dar un consejo a ustedes. Ustedes tienen que mandar a hacer, o sea, ya ponen la marketing Guaraní TV. ¿Te entendés, va? Dai, la pella pone más la música, no, van a crecer así. Pella poco a cualquier cosa, van a hacer la música más grande de la vida. Pero no van a sonar si no tienen marketing, ¿entienden? Gente, Sí, así tienen que mismo. tener gente. Eso es lo que pasa. Si no tienen marketing, por ejemplo, esa persona que hace música y eso, mueven el género, pero no nos mueven mucho. Nosotros todavía nomás no nos estamos haciendo esa onda de irnos tal parte. Yo todo subido un momento. Ahí está. Chicos, ¿y ustedes estarían, por ejemplo, haciendo en un bailando, si les llaman, les convocan para hacer figura de un bailando? ¿Y harían? ¿Bailar? Claro, en un baila conmigo, Por ejemplo, en un baila conmigo, conmigo ante para la- Que güey. un programa justamente que le da mucho destaque, o sea, no sé, estuvo también ahí Marilina, estuvieron grandes, en su momento Edgar Camarazo también bailó. Sí, así, cosas así, pero baile y eso yo. checa. En me teoría agregaría. la idea es bailar, pero el programa te da mucha A mí me visibilidad. gusta Sí, bailar. me vaya a agregar, Me así gusta como yo amo la música, amo bailar, yo amo la vida. Muy bien, nos encanta. ¿Y nos van a cantar hoy? Sí, claro que sí. La única diferencia es que nos falta uno. Es cierto. Bestianía. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no vino? Y él no vino porque está trabajando, la gente dice que no trabajamos, pero nosotros no hicimos nomás tiempo para poder venir acá. Ah, Y no tienen manager ahora mismo, nada. No. Y si viene alguien y les ofrece para ser su manager, ¿aceptarían? Y si va a haber algún contrato, sí. Ah, Claro. Ani, que me llevo de ti, sí, ¿verdad? así nomás, ya Depende. estamos pasando un poquito de cosas también pues sobre eso también. escuché que tuvieron un problema también con el tema de remeras y eso que mandaron a hacer. Y ese tema ya Solucionaron pasó, ya. ¿verdad? Pero ya sí solucionamos, pero fue puerco el tipo con nosotros. Ah, O sea, fue mala onda el tipo con nosotros. ¿Pero porque qué pasó? Contanos. ¿Qué fue lo que porque no pasó sé. ahí? Realmente. Vos sabés la versión, boludo. Y bueno, vino el tipo en mi casa, me dijo, mira Miguel, quiero hacer esto, vamos a hacer esto. Hicimos. Que eran, Bueno, eran dale. mandar a hacer remeras. Que solamente iba a hacer eso. Ok. Y hasta ahí nomás, sin firmar nada, sin nada. Bueno, hizo. Después pasó el tiempo y me trajo un regalito. Mira, este te mandé a hacer, me dijo. Y él me dijo que solamente podía hacer 20. Y ya mandó a hacer ese 20 que nos dio a nosotros 10 y se quedó a 10. ¿Y cómo fue el que hizo otra vez ese regalito? Y me trajo y ñande con 20 nomás tenía que hacer nomás. Obviamente que hizo más. Ok, claro. Les vio la cara y... Hizo mucho, vendió todo y tipo no les dio. No le dio nada de Claro. No. El tipo anda haciendo más remera aún, mem. Con la Todavía. marca que es Todavía. de nosotros.
Chepe y Yo- Manuel. ¿Y por qué Sí, porque- ustedes nunca se pensaron en agarrar y registrar ese nombre? Registramos todo ya. Está todo registrado ya el nombre Villanastre. Ahora. Sí, está bien. ¿Cómo manejan? Porque en el género que están ustedes, en los comentarios lo que estamos viendo, hay mucho hate, hay mucha mala onda de repente. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Lo agarran bien? ¿Nomás tipo marketing? ¿Nomás también? Sí, ¿No? ¿sabes cómo agarramos? Ah. Agarramos de bendición para nosotros. ¿Entendés? Los Yo- haters son los que hacen todo ahí. Yo de Si mi vos no parte- tenés un hate, no te vas a ir a ningún lado. Ahí está la palabra. Ningún lado no te vas a ir. Claro, porque finalmente hacen crecer está. el asunto, ¿verdad? Sí, Porque no, Pues si todo el mundo le aplaude, pues se quedan nomás ahí unos cuantos, ¿eh? claro. Sin la crítica de tu video no se va. No se Ahora, por viraliza. ejemplo, estaba leyendo yo también que le íbamos a regalar su celular, que te que. ¿Viste, Pico? Yo no quise ni leer todo porque los perros se van todos. No, vos tenés que leer nomás, pero a nosotros no El vale. primer comentario que vas a ver mi video es: no tenés un televisor de 21 pulgadas. Por ser de la villa y por ser de Luque. ¿Y ¿De qué parte de Luque son? Macaí. Macaí. ¿Y vos también? Villa 24. Villa Macaí. 24 Macaí. Luque. ¿Y el otro compañero también es ahí? También. Ah, son todos del mismo lugar. ¿Y Espectacular. cuántos años tienen, chicos? Yo tengo 29 años. Ok. Betiania. 25 por ahí. Súper jóvenes. Ah, vos sos Súper pendejo todavía. jóvenes. Pendejo todavía son. El más joven del grupo de él. ¿Verdad? Bueno, ¿nos van a cantar algo? A ver. ¿Sí? ¿Van a cantar algo? Pon el otro tema. Si pueden improvisar, genial. Dice, ya que estamos, Bajo el ya que mambo. estamos vivos. Dale, vamos a improvisar. Dale. Metele. Yo no hago improvisación. ¿No hace improvisación? No, Sí o sí sobre pista. claro que sí. Ponele su Bueno. tema. ¿Cuál querés Tu más? tema. Bajo el mambo. Quiero escuchar Abajo el mambo. Es. Fuerza, Ari. 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 Ah, Bueno, buen día, hoy juega el más popular ese Diego acá. Hamburguesa, carajo, nadie pero luego quiere hacer para sus hamburguesas ahí en la cancha. Ahí. Cierto, el hamburguesero de la cancha es muy La- famoso también. Ahora ya no hay caso. No, ¿en serio? ¿Le metemos? Jaja, ¿qué pasó, Camboya? Bestia nigga, Flow el mapa, los mambores. Miguel Aedo, baby, los Villa Gangster. Yo siempre ando bajo el mambo, imaginando que te estoy dando. Sí, Mi anda. amor a primera vista y esa carita a mí me hechiza. Yo siempre ando bajo el mambo, imaginando que te estoy dando. Si me enamoré a primera vista y esa carita a mí me hechiza. Miguel Aedo, baby. Baby, yo siempre estoy bajo el mambo. Te llevo a Luque pasando mi moto. Durante el día chingando y fumando, porque esta noche nos vamos rumbeando. Bajo el mambo hoy yo voy a darte. Ponte el panty que me gusta verte. De la luna yo te llevo a Marte. Y como Alex, baby, voy a Bajo el darte. mambo, imaginando que te estoy dando. Si me enamoré a primera vista y esa carita a mí me hechiza. Yo siempre ando bajo el mambo, imaginando que te estoy dando. Si me enamoré a primera vista y esa carita a mí me hechiza. Y yo me encuentro en la villa fumando mari. Money en mamá y me siento happy. Yo soy la bestia, el peligroso. Quiero lamerte ese tot, perdón. ¿Ya qué? Arma un porro, lo prendemos. Te sube pa' la luna cuando yo te aprieto. Tú estás durota, por eso yo te beso el cuello. Le gusta genética de mañanero. Le gusta los villajantes y el porreo. Bajo el mambo yo te di, bien rico te metí. Me enamoré de ti, no sé cómo puedo hacer pa' no recordarte, de mi mente no salí. Dime cómo puedo hacer pa' volverte a comer. Bajo el mambo de la Mari, perdón. Perdón otra vez. Bestia me lo dijo que te vio con otro tipo, eso no me importa a mí. Perdón. ¿Qué pasó, Camboya? Los dioses del trap. El que representa el género. Los Villa Gangster, los Mambores. Aguante Luque. Chicos, si alguien les quiere contratar, por ejemplo, para cumpleaños, evento, lo que sea, ¿cómo contactan Hacemos con ustedes? eso hacemos.
Hacémoslo. Pero a través de las redes o cómo les contactan. A través de las redes nomás. Ahí en Ahí el está perfil. justamente arroba Miguel Aedo Baby. Ahí voy a dejar mi número si es que quieren contrato. También. Ok. Villa Gangster en Popu TV. 0983-056-885. ¿Puedes repetir otra vez tu número? 0983-056-885. ¿Anotaste? Ahí era. Muy bien. Muy bien. ¿Ya tuvieron ya alguna vez ya algún contrato y eso? O sea, algún contrato, alguna... No sé, Algún festival, algún eso se festival llama. o algo donde... Unos cuantos ya tuvimos. Varios. Está bien. Gracias a Dios ya tuvimos varios, men. Qué bueno, che. Ojalá, bueno, chicos, gracias por venir, que sigan creciendo. Tienen mucho éxito en las redes. Ojalá que esto también se traslade después en lo comercial, porque muchas veces queremos hacer algo de arte, música, sea cual Sí. sea el arte, sea cual sea el estilo. Un país de escuela, ese Pero queremos empuje ganar final. también la plata, Y queremos ganar la ¿entendés? plata. Pega con la idea. Eh, Queremos Exacto. salir para adelante, todos queremos salir adelante, pero viste que nosotros los paraguayos, gente tabú, vaya peña envidia y está pedir paraguayo. Oñija, ay, no, se llama adelante. Exactamente. Justamente recién recibí un mensaje de dónde salió y poco suele escuchar este tipo de música, le dije. Y porque es paraguayo nomás uno va a escuchar, porque pero es de Puerto Rico y vamos a escuchar. Escucha una música puertorriqueña que sea de trap. No vas a querer escuchar de tan grosero que es. Y nosotros porque somos paraguayos. Aparte nuestra grosería que da más gusto. Ahí Más está. simpática no es la grosería. Sí, es legal. Legal, Así es la es. grosería que es más simpática. Da gusto ser grosero encima. Da gusto. Acá no somos groseros nosotros, no, acá no. Le Dale, quiero enviar un saludo Métele. a una persona muy importante que es el Capu Record. Él es la persona que nos ayudó bastante a hacer tipo de música así y producciones así. Y le agradecemos por la producción. El Mapa Flow, la doble de tu ídolo, papá. El único que nos ayudó fue él. En serio, qué bueno, che. Hay que ser reconocido también. Ah, claro. Gracias, chicos. Fuerza Dale, y para dale. meterle para adelante. Y así terminamos siempre nuestro video. ¿Cómo? Los dioses del trap, Miguel Aedo, baby. Lo el Mapa, la doble de los Mambores. Y ya yo, el Bimu, ¿Qué papá. pasó, Camboya? Camboya. Dando tu llamada, bebé. Ven y trépate encima mío, baby, por favor, vamos a darnos como amigos. Morenita de cabello rizadito, baby, chingarte, tú sabes. Against a new tomorrow, so I guess I'll just believe it. That tomorrow never comes. I said night. I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night will never go. Oh, the night is my world. City light, painted girls. In the day, nothing matters. It's the night, time that matters. I live among the creatures of the night. I haven't got the will to try and fight against a new tomorrow, so I guess I'll just believe it. Tomorrow never knows. I said night. I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night will never go. You take my self-control. You take my self-control. You take my self-control. You take my self-control. You take my self-control.
She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. ¿Cómo fue que se va? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like Espectacular los mensajes en el chat están de loco. Hola Eli, Hola, abuelito. ¿cómo estás? Hace rato ya está Eli, pero está ahora recién le pone las ojos. Yo sí creo que hay que saludar. Pero es que hay que pues ponerle delante a las figuras. Claro. Está lindo tu pelo, me gusta el color. Se estaba pintando de Ahora rato. me pinté ahí en el baño, aquí lo vamos a dejar. ¿En serio? Perdona la que limpia. La Bueno. que limpiar lo mejor que pude, perdón. Pero no se pudo. Bueno, y cuando entra la albirroja, entra la emoción, entra el grito, entra la familia, entran los amigos y entra Don Vito. Don Vito presenta su alianza con la albirroja y sale a la cancha con sus 3 titulares. Don Vito, Pancito y Picantito. Este año cada partido se vive con más sabor. Entra la albirroja, entra Don Vito, rellenas de historia. Esta Picantito será.
Espectacular. Y si tomamos un matecito. Pero por supuesto, un abuelo. tereré, porque arranca el partido y el tereré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fútbol. Encontralo en tu punto de venta más cercano en la variedad de menta y boldo, menta purete, menta, limón y con todo. Santo Tomás, el primero es para él. Y no puede faltar nuestra valija para ir a los Estados Unidos, ¿eh? ¡Carloncho! Carloncho está esperando su Belcan. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcad, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrar los packs de Belcan en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan, sano por dentro, bello por fuera. Y por supuesto, estás en el súper, en la ofi o en la ruta, podés mirar qué pasa en tu casa desde el celu. Así de fácil con Personal Smart Home. Cámara Wi-Fi con sensor de movimiento y sonido. Ahora podés estar en tu casa aunque estés en otro lugar. Descarga la app desde App Store o Play Store para tener el Smart Home. Smart Home, no es Smartphone, es Smart Home. No, no me jodas. Ahí está José ahora. Le No, odiamos. está de vacaciones, ¿Qué no. te pasa, cerdo? ¿Verdad? Allá la ola está tratando de moverle a él. ¿Qué te pasa, gordo, abebote, virurú de la vida? No, porque casi. Pero ese es Cancún. ¿Cancún? Ah, mira, Uchi. Ah. Chololo. ¿Y ya se fue? Lindo ¿No? está allá. ¿Ya está por allá? Digamos que sí, digamos que sí. Está yendo, dice. Se está yendo en barco. Qué lindo sería un viaje en barco desde Cancún hasta Río de Janeiro, desde Río venir. ¿Verdad? Lindo En un está allá. crucero, pero que no haya ninguna caracha ahí. Que no para ir. haya ratavirus, no haya Rotavirus. Está en cuarentena. en ¿Verdad, cuarentena. Boris? Qué bajón. No te imaginas, está ahí por el mar Caribe y eso y viene un tifón. La Miedo. ola esa, sí. No. Estás de autito, estás de micro. No, qué bárbaro. Bueno, está con nosotros Arita Jiménez. Ella viene para contarnos un poquitito todo esto que está haciendo también, porque participa del Challenger para estar con Shakira. Hola, Arita, ¿cómo estás? Buenos días a todos, gracias por la invitación, gracias a la producción también. Sí, estamos participando para que por lo menos Shakira nos dé un like, o por lo menos nos reposte y nos vea ahí en representación a todos los paraguayos. Así que, pero si participamos, felices, muy contentas. ¿Pero qué es el challenge, Arita? Contanos así, ¿en qué Es consiste? la música que ella lanzó para el Mundial, hizo una coreografía que lanzó a redes, a todas las plataformas. Y como yo soy bailarina, profe, dije, bueno, nuestro país, como va al Mundial, tiene que estar sí o sí. Este video, esta coreo tiene que estar sí o sí. Así que me contacté con amigas, profes que les conocí en años de mi carrera. Y nos juntamos, hicimos este video y creo que fue en representación a todo nuestro país, apoyar a la selección y juntar dos mundos, lo que es lo futbolístico y el ámbito del arte también. Y hicimos nuestra producción así súper casera, nosotras. Nos juntamos una noche antes, ensayamos, vimos el video, tratamos de poner la camiseta de nuestra selección y de los otros países también. Así que creo que a la gente le gustó demasiado y tuvimos mucha repercusión de todos los medios de comunicación. Y contentísimas. Para mí ese es el mejor regalo. Anoche estaba hablando también en mi cuenta de TikTok. Pero nos falta aún llegar todavía al artista, al caracú, como se dice. ¿Verdad? Porque, bueno, recordemos que Shakira también, digamos, de repente sorprende mucho a sus fans en Sí. las redes haciendo ciertas acciones, ¿verdad? Ya sea reposteando videos, ¿verdad? O, por ejemplo, ahora que invitó a los chicos... esto Llevándoles, sí. Sí, que les va a llevar al mundial. Ah, por ejemplo. los africanos. Sí, Interactúa mucho con su gente. sí. Mira, pues Elías ahí ahorita sabe. les llevo, chicas. ¿verdad? Ojalá que sí. ¿Verdad? Elías sabe de eso. ¿De qué? Y de lo de Shakira, que Interactuó, interactúa con su sí. gente, él le conoce. Ni ahí está, ni ahí Stern, ¿verdad? Yo no le creo más nada a ella. Sí. Ah, porque vos caminaste con la loba, ¿verdad? ¿O por Si qué? hubiera caminado con la loba, Corrieron. iba a pegar. Corrí, hice una maratón 5K y no le vi otra vez encima. Chao. Te enojaste con Shakira, Bueno, ¿verdad? enojado estoy. Yo ya no escucho más canciones de Shakira. Pero de verdad. Pero ahorita coincidís que el tema de este nuevo, el mundial, es como que le faltó, que no le llega tanto al Waka Waka. Porque O ese sea, fue que el yo creo que es comentario. muy similar. Pues sí. Sí, bastante La parecido. musicalidad para mí es muy similar,
Pero la verdad que escuchando y repitiendo varias veces el video ya se te va pegando, como cualquier tema musical. Pero a mí en especial me gustó mucho, la coreo me gusta mucho también. Es Tiene muy mucha original. fuerza. Tiene mucha fuerza. Pero igual y para nosotros los paraguayos va a ser difícil luego olvidar lo del El Waka Waka Waka. Waka, y además Sí. Sí, por pues el yo mundial que recuerdo, hicimos también. ustedes son muy chicos todavía, pero yo recuerdo que cuando sonaba el Waka Waka en el 2010 había otros temas que la gente cantaba más. O sea, vos escuchabas el Black in Flag, por ejemplo, y esa era la música del mundial. Capaz con el Después, tiempo. recién, cuando acá en Paraguay le dimos más bola a Shakira por el tema en español y todo eso. Después, cuando terminó el mundial y a lo largo que van pasando los años, ahí es como que el Waka Waka se nos queda como Sí. un himno del mundial. Sí, Pero puede yo creo que puede llegar a pasar la misma cosa con la camiseta. Claro. Todo el mundo putea con la camiseta ahora. Pero, Pero la Imagínate que pero- hacemos una buena campaña con esta llegamos a ser camiseta. en el mundo con esa camiseta, ¿sabes qué? O no sé, o llegar a semi por lo menos. Porque eso es así. ¿Y qué esperan ahora, Arita? ¿Qué esperan? Y la verdad que ya tenemos ya 2 días de subir el video. Mi fe está todavía intacta de que Shakira pueda ver, pero yo la verdad estoy muy feliz de que mucha gente nos apoyó en redes, que le dio el visto bueno. Y estaba hablando también, justo estabas diciendo de las críticas constructivas o no. El paraguayo siempre está acostumbrado a dar para abajo a los artistas o a las remeras o a la selección, Sí. a quien sea. Y estaba tratando de concienciar un poquito, claro que nuestro video no va a ser perfecto, deben faltar muchas cosas, nadie hace un trabajo al 100%, pero lo hicimos con mucho amor, fue para toda la gente, fue para hablar también nosotras en nombre de todos los artistas, de las niñas, de nuestras alumnas, y nada, solamente eso, quería que la gente esté un poquito... piense en positivo y nos dé ese apoyo, porque había muchos comentarios malos también, en especial a mí no me afecta, ya No, pasé ya por está mucho. acostumbrada. Sí, ya estoy acostumbrada, pero que nos den ese apoyo y que nos ayuden también, somos compatriotas, así que igual, aunque los jugadores no metan gol, tenemos que estar ahí al 100%. Sobre todo en este momento que es demasiado importante, ¿verdad? Sí. O sea, Sería que- bueno entonces que la gente vayan al video, al clip y que empiecen a mencionarle. Exactamente. Exacto, justamente iba a consultar qué hay que hacer para ayudar, por ejemplo. Y hay que robarle a Shakira, justamente. En los comentarios En del los video. comentarios, o si nos ayudan reposteando, poniendo en su historia para que tenga más alcance y la gente y todo el Paraguay, si es posible, le pueda robar al artista, nosotros felices. Eso fue lo que nos ayudó mucho en los medios de comunicación. Ponían en los diarios qué debían de hacer, así que pueden entrar en mi cuenta, que es Arita Jiménez con J, y van a encontrar el Voy a video ahí entrar. anclado. Muchísimas gracias. Hablando de otras cosas, que mucho me hizo reír tu video el otro día, Arita, de que te maquillas y tu novio relata. Ah, sí. Basta. Me pedía mucho la gente eso. La verdad que me piden que Richard haga miles de cosas, pero también, como saben, el horario de él es un poco complicado. Pero algunas veces se presta. Le encanta hacer esas cosas y que la gente se ría mucho. Tiene muy buenas visualizaciones realmente para... Sí. ¿Cuándo subieron? ¿Ayer? Hace 2 días. casi 2 días. 2 días. Casi 2 días. La Bueno, verdad que te reposteo, sí. Ahí vas a tener Sí muchísimo. me conseguí una camiseta de Ay, Que él- gracias. nunca lo nada gratis. Nada gratis. No, de No. camisetas pedido tengo Tira, a patada. seguro. Sí, pero yo soy especial. Arita, ¿y cómo está ahora tu carrera en la danza? ¿Vos volverías, por ejemplo, a un baile? Porque hay rumores de que se va a hacer otra vez el baile. Hay rumores y sí, dije, no me acuerdo en qué programa, pero voy por mi bicampeonato si Dios permite. volverías, así que- sin sí, volvería, problema. sí, está. O- Tengo pero que ganar. para mí que si voy- perdí 3 veces, tengo que ganar 3 veces. ¿Pero vos estuviste siempre como bailarina o estuviste de famosa también? En el último baile estuve como famosa, el que gané. Ok. Estuve como figura. Después, las ediciones siguientes sí estuve como bailarina, que me tocó con Alder Alcides. Con Alder, Sí, ¿cierto? Era su bailarina. Muy bien, yo creo que... ¿Y bailarías con tu Alder novio, ganó. por ejemplo, si les ofrecen? No, llegamos al segundo puesto. Estuve en 4 reality. Pero vos ya ganaste el baile. El último baile gané, sí, en el 2024. ¿Y vos decís que Richard estaría contigo, por ejemplo? Así como Ahora pareja en no, el baile? capaz cuando se retire, quién sabe. Ahora no, está muy concentrado y tiene muchas metas todavía por hacer. Así que vamos a darle tiempo a que haga todo su ámbito futbolístico y después le voy a tirar Que se para que recupere bien también. ¿Verdad? vaya. Sí, así también. que se No, Hay es mucho pico cuidado. celoso, baby. Él no es celoso. No sé, hay que ver cuando estén en el baile qué ¿Verdad? tal. Pero hablamos mucho de eso. Su trabajo también es difícil, es muy expuesto, el mío peor. Entonces, creo que hablamos bien. Y cuando uno ve y acompaña su trabajo, creo yo que no va a haber ningún problema, pero puede pasar. Baby, y respetá sus tiempos de concentración. Sí, respetamos mucho.
Él también es muy meticuloso en eso, así que sé los cuidados que hay que tener un día antes, 2 días antes. Entonces, tranqui, yo le cuido muy bien. Para Lo la que gente dice el no tenga duda. protocolo, Es ¿verdad? que, Olimpita, estén tranquilos, entonces. bueno. Sí, porque si no me cañean en las redes quedamos. Cierto. ¿Verdad que, por qué vos le culpan siempre a la novia? Eso es lo que no sé, yo tengo que ver. Esa lo le rompe todo, ¿verdad? Que si me- Como si fuese que es demasiado penenil. Tiempo de ahorita que no sean la campeona sudamericana. Pero ahora estás full dedicada a todo lo que es el baile, Sí. la enseñanza, ¿verdad? Tengo mi academia de danza que ya va hace 3 años, si Dios permite, y Dios quiera que sí, en fin de año estoy buscando ya ampliar la academia porque ya el espacio queda muy chico, gracias a Dios me contacté con una empresa que me ayudó a realizar el plano, porque tengo que tener todas esas cosas antes. Claro. Y lo que falta ahora es la infraestructura realmente. ¿Y dónde queda tu academia? En Villa Elisa. En Villa Elisa. En la ok. ciudad de Villa Elisa, se llama Estudio Ballet Ara Jiménez y la verdad que mis alumnas encantadas. Yo feliz de que se vayan. Para mí es un espacio familiar de amor chiquito, pero tenemos mucha enseñanza, mucho amor, mucha paciencia para las nenas y todo lo que yo pude absorber en 12 años y más o fuera de la televisión es lo que quiero dejarles a ellas y eso, y por las redes que trabajo muchísimo. Y Exacto. trato ahí de meter también mi arte. Sé que la gente acá en Paraguay no están muy acostumbrados. Estaba hablando de eso también ayer, que en Argentina, por ejemplo, para no irnos muy lejos, cómo se le apoya muchísimo a los artistas o lo que hagan en las redes. Creo que acá en nuestro país falta un poquitito de eso. Acá apoyamos más al mucho. Virorey. Acá normalmente nosotros los que hacemos teatro también, ¿verdad? Sí, falta. Normalmente son amigos conocidos, tras los que se van a vernos, ¿verdad? Muy poco público general. Y mismo en la danza, ¿verdad? Finalmente terminan siendo los parientes, ¿verdad? Los familiares, los que Sí. van a los festivales. Y es muy lindo poder ir a apreciar arte en todas sus dimensiones. Y es ¿verdad? tan linda la danza. Yo no hace ¿Verdad? mucho fui a una clausura justamente de ahí en el Teatro Municipal. Aparte estaba lleno, pero como decir, lleno de familiares, ¿verdad? Sí. Lleno de familiares. Y es tan lindo ver a los chiquititos, a las chiquititas de 4, 5, 6 años que empiezan. Ya después con las bailarinas profesionales, a veces se mezclan en determinadas horas. Y es tan sano también, ¿verdad? Y le da la disciplina que le da a los chicos. De eso de que tenés que, yo recuerdo el IMA, por ejemplo, que decía a mi hija, de tener de lunes, miércoles, Todos los viernes, días. tal hora, esto, lo otro. Es una cosa de loco. La Yo, por disciplina. ejemplo, sí, la disciplina. Yo, por ejemplo, le veo a Domingo danzando. No. En un baila conmigo, Tiene ¿verdad? pinta. ¡Epa! Guardia de seguridad soy. Pero, Naco, no sé, yo creo que es una cuestión de animarte nomás. Acá, por ejemplo, un artista hace un evento así, o una hora de teatro y eso, y da más entrada de cortesía que lo que vende. Así mismo. Así mismo. El famoso pagás para hacer finalmente. No, Derecho a piso. Así Derecho a es. piso por muchos años. Pero y a vos ahorita te llama la atención los medios, la televisión, como para, por ejemplo, no sé, estar de panelista en algún programa. ¿Te gustaría o Sí, decís me gusta no? mucho. Estoy estudiando la carrera de periodismo. Voy por mi 2º año, así Qué que gusto. yo creo que Dios va a poner, cuando sea el momento, va a pasar. Pero yo estoy abierta a muchas oportunidades. A trabajar luego no tengo miedo. Así que siempre estoy. Qué bueno, ¿no? Realmente sería bueno que alguien que estudia Sí, ¿verdad? Sí, porque cualquiera sale. porque ahora le quitan el TikTok a los perros, le vienen que acá a Sí. sentarse. Hay gente que se viste de mujer y eso le trae en los programas. Travestidos, y es feo eso. Increíble, es feo realmente. No está bien. Pero es lo que hay. Eso es lo que le gusta a la gente al Paraguay. Sí, está bien. A mí me encanta el día, él mismo se auto-hate. Me gusta. Está bien. Bueno, Arita, entonces entramos a tus redes, buscamos el video, le damos me gusta y compartimos. Exactamente. Estoy como Arita Jiménez con J y 2 Zetas. Y Yo van a ya encontrar. resposté. Muchas gracias. Y van a encontrar el video anclado, así que le pueden arrobar a Shakira 1500 veces las veces que quieran. Y que lleguemos al artista, por lo menos hasta hoy. Voy a esperar. Después ya. Vos sabés que nosotros acá tenemos invitados que tienen su bloque, ¿verdad? Y por ejemplo, nos falta ya la danza. Un bloque de danza, por lo menos una de cada 15. ¡Epa! Ahorita te invitamos, Ah, me ¿querés encanta, venir? sí. Un bloque de danza. Porque acá somos pataduras nosotros, la verdad, Ni pésimos. cumbia ni nada. Más o menos. Vale, Procuramos. Yo cuando era mitad y el famoso en la escuela municipal, ¿verdad? Que ¡Epa! hacía con tu sombrerito paraguayo, con tu cosa Pero y se todo dice eso. que el cuerpo tiene memoria. Y seguramente para el mío se olvidó. Yo se olvidaba, abuelo. Pues che, por ejemplo, algo va a salir. Pero después. El zapateo, bro. Ese es cuando...
Pero después de 4 o 5 latas, esa está gritan de la mitad de ¡Epa! Ahí ya no hay más Breakdance ya vergüenza. por lo mitad. Pero cuando quieras, ahorita te esperamos porque es justo y necesario un bloque Yo de... estoy. Es cuestión de hablar con la producción y... Escuchate, Cheli, anotá ya. Ahorita Excelente. también tenés un manager que te maneja marcas ay. en redes. Tengo manager, que es mi mamá. Sí, Ah, ok. ¿Por qué, amigo? Y él bretea con su agencia, ahora todo nos quiere manejar. Él está captando... Pesca, Gorica. Pero podemos escuchar propuestas. Ahí está. ¡Epa! Bueno, gracias Arita por la visita y éxitos en todo esto que estás haciendo y bueno, en todo lo que viene después también. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Y el próximo video para el próximo mes hago con ustedes. Ya está, ya, vamos a hacer. Hacemos un video. La vamos cantidad de vamos no a me ver gusta que va a tener ese Y sí, tipo eso, Villagáncer, vamos a hacer allá. Camboya, baby. Camboya, Gracias, Arita. Gracias. ¿Qué hacemos, Cheli, ahora? Ay, tenemos chat. Ay, chicos, yo me hago caro los mensajes. ¿no? Lee, boludo, sabemos que no es tu... Boludo, todo es muy cancelable. De Tabú dice, preocupante realmente, me falta una tele para el próximo viernes. Dice, Silvia está flaca, floja con la Tirse. Dice, basta. Necesito menos información, a esto lo llamo talento invisible. Dice, ¿dónde cantan para no ir? Y yo que me burlaba de Alder Alcide, dice, los poetas de la música. Me quedé con aliento, dice, no hagas caso en los comentarios positivos, dice. Sigan así, van a llegar muy cerca, dice. Pura inspiración los muchachos. ¿Cuántas entradas tienen? Dice, esto es culpa de los padres ausentes que abandonan a sus hijos, dice, ejemplo. Que more. No hagan caso en los comentarios positivos, dice, no se aguanten. No se aguanten la risa, chicos, ríanse, dice. ¿De qué pabellón son? Basta. Apoyen lo nacional, dice. No, pero al paraguayito... Demasiado muchos comentarios. Pero vos sabés que... al paraguayito no hay banana que le calce, porque para mí, por ejemplo... Hija, me olvidé el nombre, boludo. Miguel Aedo. No. ¿Qué? ¿Quién? Aye Alfonso. Alfonso. Es buena. Sí, tiene una voz con impresionante. lo que hace. Y lo mismo dijeron por ella, tipo, apoyar el talento paraguayo, no sé qué. ¿Entendés? Tipo, no le gusta a ella, no le gusta esto. ¿Qué carajo le gusta a usted? Ahora porque salió, hizo un video en bikini. Ahora ya, toda la vida pues, tiene que hacer un video. Aparte una chica linda, talentosa. Toda la vida tiene que hacer con su poncho. Pues. Mira, con los artistas más grandes que están allá, que la gente de acá y tal, se acuerdan. Pero hay hacen artistas, diferentes tipos de videos. artistas internacionales que se le ve su asunto y a esa le dan 1 millón de likes. Y son unos ridículos. No, estoy de Ustedes acuerdo. cogen con ropa. La pesa ya vio la tatuma, será. Estos picos no son Cambuchi ¿Se entiende y cómo Chayanne, dice acá. Domingo tranquilamente puede ser uno de ellos, dice. Pregúntale si consumen algo, dice que país generoso, bailando con un chef. Ay, no. Yo no quiero mal leer, yo no voy a mal leer, Pero vamos. legalmente yo le banco a ellos porque ustedes se dan cuenta que hay muchísima gente que le critica a ellos, pero ellos ni ahí están, o sea... Están totalmente conscientes de lo que están blindados ya, haciendo. Están blindados. De lo que están haciendo. ¿Conscientes? No, claro que sí. Bueno, voy a leer yo... A la ¿Qué era gran, este? a la gran 7. Los Villagantes le esperan fuera del canal para preguntarle a Arita si quiere ser la bailarina de su grupo. Bueno, en Twitch tenemos mensaje también. Dice Ángelo Minatas Aupey, le calla, aguante Twitch. Buenas, dice Mauri, Juernes ya. Libertad empezó, bla, bla, bla. ¿Por qué viene de Hamburgo? Este es de Lula, ¿te parece? No. Preguntamos hoy por el día de la hamburguesa. Y Ah. pregunté yo si alguien sabe por qué se llama hamburguesa. Porque viene de Hamburgo, hey, Mauri. Los dioses del crack, tal vez. Dice. Bueno, domingo dice, abriendo bocas, callando sueños. Llanta GTR no tienen los muchachos, un poco más de autotune y van a poder hablar con los electrodomésticos. Bien ahí, Mapa Flow, seguía así vas a llegar muy cerca. Estaba aplaudiendo y me senté a cagar. Dice, empezaron de abajo y excavaron. Smartphone. Qué mierda son las gente. No, Apoyo, ahí lo que falta es talento. Bueno, nos retan acá porque dice a quién se le ocurre invitar a esto. Ahí Dice, sí que no otro sé. que dice que tipo, Producción. tienen talento en la sangre, solo falta que circulen. No, vamos a ser sinceros. ¿Dónde está? Ese era para el programa de Lulax. Y llegaron tarde. No, y lo peor es que estaba yo con Lulax en maquillaje
Y boludo, mi invitado llegó tarde y iban a entrar en No Parecen para por eso hoy. Y me dijo, ¿cómo se llaman? Perdón, me olvidé. Villa Ganter. Villa Ganter, va a estar en tu programa, man. Y yo, qué envioso de eso, Sí, ¿verdad? dale. No, y ahí la vas a conocer, purete. No, pues está bien, intentan hacer su A mí estilo también. ayer A mí me gusta el que me se sal- anima. Sí, a mí me gusta el ayer que me se anima. saltó en TikTok un video de ellos. Me quedé mirando porque no entendí justamente. Era una chica que le estaba haciendo una entrevista. A ver, y me llamó la atención porque yo no entendí si era actuado. Yo pensé que era actuado. Pero sí, vi que tenían miles de comentarios, Sí, muchísimas reproducciones. sí. Y cada... Suenan bien en No, TikTok. y en Instagram explotan, boludo. Bueno, y hay gusto para todo. No, y está bien. Está bien. Pero, ¿a cuánta gente, por ejemplo, le gusta de repente lo que nosotros hacemos y a cuánta gente no le gusta? ¿verdad? Claro. Eso es. Sí. Che, Elías, ¿qué pasó con Rubí? Dice. ¿Por qué terminó? Dice. Qué rápido son los perros. ¿Eso es dónde? No, ¿En YouTube? En YouTube. Dice Quinta, pregúntenle a Elías por qué terminó su serie Rubí. Dice. Yo no Sí, he visto todo justamente- todavía. ¿Terminó pues ya? Terminó. Vos sabés que Estaba justamente pro, ayer... ya, después tanto de- gusto. No, terminó. Justamente ahora estoy viendo acá la noticia de que fue cancelada la serie. La primera temporada. Justamente, vos sabés que justamente ayer yo llegué a casa y estaba tomando mate con mi señora y mi señora me dijo, pregúntale un poco de Elías por qué no alza más videos de Rubí. Hey. Le voy a enviar a Cheli, o sea, había pasado en el grupo la imagen que acaban de subir en un medio de comunicación. Donde Ese vos estás haciendo marketing, como marketing dijeron ahí el tipo, Villagaster. que ya ponen la marketing. Marketing. Está nomás tirando para probarle a la gente. Ahí está la Puede imagen. ser. Ese es. Acaban de subir hace 16 minutos. A ver, Cheli, si me ayudas con la imagen, porfa. Así leo el comentario que publicó el diario Hoy. Hoy publicó. Hoy o ayer. Hoy Hoy publicó, publicó, pero hoy. la noticia ya empezó a trascender ayer. Ah, Cancelada. Cancelada, dice. La serie Rubí fue cancelada tras la repentina salida del actor Fernando de Paula, quien daba vida a Alejandro en esta exitosa serie producida y dirigida por Elías Pérez. Lastimosamente se confirmó su cancelación el día de ayer. Según rumores, se debería una pelea entre el actor Soy Elías, Rubí, de Paula, Alejandro, quienes tendrían desacuerdos por temas monetarios. Ah, pero Fernando no es que tuvo que viajar nomás. Y por eso viajó porque No cobra aquí. no cobra. No cobra y viajó. Entonces, sí, oficialmente la serie está cancelada, chicos. Qué pena. Pero no puedo hacer Mariela del Barrio, No, puede cambiar nomás el protagonista. Aparece uno nuevo, un nuevo galán ahí. ¿No? No hay caso. No, pero toda serie, toda película contiene un final. doble de, no, un doble de algún actor. Algún actor tiene ¿Quién, por su ejemplo, doble. le puede parecer a Fernando? ¿Quién podría reemplazarle, por ejemplo? Nadie. Tendría que hacer casting, pero Fernando es único. Único. Ariel le parece ahí. Ariel. Yo vi tipo su contextura física. Hablando de Ari, tengo un video de Ari donde vamos a analizarle a Ari si es buen actor o no. ¿sí? Sí, porque la vez pasada estuvo muy bien en ese cuando se hizo pues le salió muy natural, ¿eh? Exacto. Sí. Perdón. El zar de la aduana, Pedriño, tiene que danzar en el programa con Ainara. Dice. Siempre Pedriño viene hoy. ¿Qué? Y ahí corta. Ay, ese fue Pedriño de la zona, le reconocí. Boludo, yo tampoco Mientras te que- reconocí. Te afeitó. A la mira, puta, coche. Yo pensé que era el representante de los Villagaster. Yo también. Sí, porque viste, ¿Por qué no salud? Yo dije, este es su manager, dije yo. Épico Pedriño. Che, ¿cómo conseguiste permiso hoy? pidió permiso. Reposo por dengue, presentadora. Yo lo que quiero saber qué es lo que hace en la aduana, pero anoche prometió en mi live de que hoy va a responder cuáles son sus funciones en la aduana. Está ya. ¿Eh? Está ya. Ayer, Vamos a ver. che, ayer me fui un poco a Capiatá, en la plaza de Capiatá, un rato a correr, ¿verdad? Y le di a mi señora y a mi hija, ¿verdad? Y me fui nomás así de onda, le dije, ya, si no nos queda cerca, pues. Ese ruta, la plaza que está ahí en ruta. Dale, síntesis. Y empezaron a juntarse unos cuantos jóvenes que estaban jugando básquetbol y no completaron y me dijeron, Cape, veníamos a jugar, que todo aquello. Dale. Entré, jugué con ellos un rato así y después terminó el juego y vos sos J. Augusto, ¿verdad? Me dijeron. Sí, le dije, ¿por qué, pio? Tenés la tonada de J. Augusto, hey, dice. Ahí tienen Tonada tonada. tiene. Tenés la tonada de J. Augusto, Pero me dijo. ¿cómo? Pero como pico Capiatá acá, J. Augusto ahí pegado. ¿Y J. Augusto para Capiatá, no? Era Capiatá luego también.
Y ahí tenés la tonada de J. Augusto. Que Villarrica ya era vos, Ah, ¿verdad? muy Después bien. que. Venía todo- Sí. Y O encima sea que que ellos son los más criticados. o Y sea eso que tipo ahí de la todos ciudad de la hablan vaca así. y demás. Y ahora no quieren trozar a nosotros. Ay, bebé. O sea que todos hablan ahí como... No sé. Buen día, señora. No sé. No, y vos sabés que me puse a pensar. ¿Será que tengo una Yo nunca tonada me di ahí? cuenta que hay tonadas diferentes, por ejemplo, este de San Lorenzo, este de Capiatá, este de J.U. No. A ese Ella nivel es no válida. llegamos, chicos. Ahora, La única ciudad que tiene así tonada, eso es Villarrica y Itapúa, el departamento de Itapúa y eso. Bueno, pero y si tienen ahí, pueden entender también. En ciudades del departamento Cazapá, por ejemplo, sí, también tenés en Caguazú, Alto Paraná. Bueno, Alto Paraná ya es un poco más tipo mezclado. Oviedo también tiene su Oviedo tonadita. tiene su tonadita. Que se nota, pero para eso tenés que estar ahí para pillar. Pero de verdad, yo me fui una vez a un casamiento en J. Augusto y el país hablaba así. Queridos hermanos. Sí, pero yo ni una habla así. Así estoy como... Ah, bien feo. yo Bien, no bien hablo así. piquete se habla así. Sí. Hola, papá, así. Ya, tenemos el video de Ari. Vamos a analizar un poco qué tal Ari con sus expresiones y demás. Adelante. ¿Sabes, madrina? Me doy cuenta que le gustó mucho a los hombres. Pues cómo no les vas a gustar si eres una niña muy bonita, educada. Me refiero a que hay algo que provoco en los hombres y que Positivo. podría aprovechar. No, ¿cuál idioma? Totalmente corrompido. Belleza. Ay, hija, ¿por qué dices esas cosas? Porque he decidido cambiar mi vida. Voy a ir por un camino de verdad efectivo. El de dominar los sentimientos. Ser o no ser. Y yo soy. Sos. Solo le ganó. Antes que nada, debes seguir el camino recto. Claro, madrina. Claro que sí. Te aseguro que voy a seguir un camino muy recto. Hacia mi meta. Está Es bien, muy che, bueno, Ariel. muy bueno, Felicidades, Ari, te Es pasaste. mucho mejor como actor que como sonidista. ¡Qué fuerte! Ari, te pasaste. A la otra vereda, ¿verdad? Yo creo que te deja la barba y entra como Alejandro y capaz se renueva la serie. ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Verdad que sí, che? Me sale mejor que Rubí, dice. Y te sale muy natural, ¿eh? Eso es lo muy natural te sale, ¿eh? Está bueno, a mí me gusta, ¿eh? Positivo, gusta dice ya. el tipo, dice... No me quemes. Acá dice una cosa apoyar el talento y otra es apoyar a gente que se levantó un día sin hacer mérito. No, día macanada, domingo y el día. Esto solo dan risa. Ustedes piensan lo mismo y se hacen los buenos, dice Misterio. Tipo Yo no me Misterio, hago el ya. bueno. Salvador, esa remera ya usó Lula, haciendo la apretación alimentaria. ¡Basta! Sí, Lula tiene también una de estas, Vito. Una como esta. ¿Cuánto? No, basta. Pedillo tiene ritmo, hay que convertir en talento, dice Eduard. ¿Le parece lo a Elías? Dice. ¿Quién? No va SEO mi novela, Andé. Dice. Confunde realmente Elías con vestido, me hace replantear cosas. Dice. ¡Epa! La verdad, Gori, esas gambas que te mandas, De Tagui encima ahora me estoy yendo al gym, boludo. ¿te seguís yendo? Me sigo yendo. ¿Sos constante? Trato de irme 4 veces a la semana. Che, ¿vos te vas a poner alguna vez te vas a poner implante de pelo? Ah. Implante de pelo, sí. Dije ya, o sea, realmente no sé. Yo quiero, pero no quiero pasar por el proceso, ¿entienden? Argeles. O sea, Es ¿Vos querés decir más o menos que de una se te ponga todo, sí, ¿verdad? me voy a poner peluquín nomás ya. ese que tipo tiene prendedorcito así y se pega acá. Como el de la jaula de Yo las no voy a vacas. aguantar, boludo, a estar ahí 8 horas que hagan por mí. ¿Verdad que te hayan Vale, insertando? y te dormí. Podrías dormir también durante. Pensé que Llanito iba a actuar en Rubí, dice. Sí, pero eso fue antes de que se cancele, o sea... Y lo que Ah, pasa o sea es que que justo Llanito iba a actuar y se canceló. Lo que pasa es que Llanito es rubio también, ¿verdad? Y creo que el personaje no es rubio. No, pero él iba a hacer otro papel. Ah. Él iba a ser del rico. Del rico. ¡Epa! Partidazo de Dani Vallejo se eliminó, pero qué partidazo, dice Carlos. Por Sí. Copa y te los Perdió en síntomas, dice quinto set. Mauri. Quinto set. Pero perdió. ya. Pero está muy bien. Dani Vallejo perdió ahora en segunda ronda en Roland Garros tras 5-0 contra un tenista local. Aparte, estaba viendo el público.
público francés, bueno, nosotros también cuando se juega acá tenis también somos jodidos, ¿verdad? Pero Sí, el ¿verdad? público francés es insoportable con los extranjeros. Pero muy bien por Dani, ¿eh? Su primer torneo de Grand Slam llega a segunda vuelta. Yo creo que con esto, aparte de la plata que en bolsa que le va a servir para seguir participando en otros torneos, ya está anotado en Wimbledon por ranking. Yo calculo si estaba 70, puesto 60 aproximadamente va a estar ahora. Y a medida que ascienda, va a tener más invitaciones a torneos. Porque hay una cuestión, cuando vos estás en un determinado ranking, es como el golf, vos recibís la invitación para ir a jugar. Ah. Otra cosa es cuando vos te inscribís para ir a jugar. Y ahí pues a nosotros nos cuesta. Porque Para entrar, ¿cómo se llaman esos torneos que juegan Rafael Nadal y eso? No, y estos son Grand Slam, Master, torneos Y Master. para entrar en esos torneos, él necesita subir en el ranking Sí. para que le inviten. Claro, necesitas seguir subiendo. Porque es por invitación. Y claro, a veces la organización, por ejemplo, vos fuiste la revelación de un torneo este año. Y entonces ya para el año que viene, che, ¿sabes qué? Vos vení el año que viene, te queremos el año que viene. Y cuando te dicen te queremos, pues... Es más o menos como el boxeo y eso, entonces, ¿verdad? O algo así. Sí, claro. No, pero el tema del ranking sirve porque te va elevando tu caché, va elevando tu exposición. Por ejemplo, vos estás en este tipo de competencia y las marcas te llaman. Pero vos estabas con... Va aprendiendo, va subiendo y no hay que se quema rápido. Claro, vos estabas comprando tu ropa. Y de repente ya las grandes marcas te dicen, Ya ¿sabes te qué? auspician. Queremos que vista esto en todo tu torneo, esto en tu entrenamiento y hay tanto. No es que te dan nomás la ropa a canje. No, hay tanto. Y ese hay tanto lo que da gusto. ¿Verdad? Porque muchos que te dicen, no, pero ese tanto lo que da gusto. Sí, yo canje no banco realmente. Yo ese tanto lo que... Tanto. Eso es lo que pega. Y Silvia, enfocando Silvia. Chicos, se fue Silvia. Se fue un ratito al Bueno, yo acá no tengo mensaje. al Voy a pipi leer room. mensajitos de ella. YouTube. Mientras. pipi room. Ahí. Ahora, ¿cómo hay los síntomas, Aris? Tonada de Villagánster, dice Yapitala Itaje. Positivo Ari, dice Mapa Flow, devolver aquí. Que Tío Salva. Sí, ¿dónde está Quique? ¿Qué pasó aquí? Él está llegando. No, pero ese es su titiritero, el Quique. Ah, no, acá está abajo. Ahí está. Yo pensé que. Ok, D9, no padre. Se equivocó con el micro. Bueno, tío Salva, Daniel estaría. Ese vos leíste ya parece, ¿no? Sí, ya. Bueno, ya leíste todo. Ya pausita y volvemos. ¿Cuántos celulares se perdió hoy en la Popu? Dice. Está, qué cachazo. Pero llegan tarde, luego falta de respeto, dice. Claro, pues estaban para el programa de Lula. No, Sí, pero es está bien. difícil luego que Difícil. tipo, Hay que- es temprano. Hay que. ¿Qué está diciendo por ellos, Domingo? No, y farrean, digo, toco sí o sí farrean, no duermen. Que no tienen el oficio. No, claro que no. Bueno. Si ellos son artistas, sí o sí tienen conciertos y eso a la noche, no se quedan, entonces... Tú le reencarnó en Mapa Flow con Uñez. Ahora Ani Vallejo está llorando porque se le escapó y se pues entonces, pero ahora el nivel ya es otro. No, claro, el nivel ya es otro y ahí la exigencia es distinta, pero ya está. Es pues como que vos ascendiste de categoría. Una vez que llegas al top 100, ya ascendés de categoría. Ahí ya todos tus partidos ya son contra... Ahora le tocó un 300, pero este chico francés el año que viene va a estar en el top 30, top 40, porque Es muy bueno. ellos tienen otro tipo de apoyo. Participan en más torneos y todo eso. Hablando de boxeo, me crucé anoche con una leyenda olvidada del boxeo, el Toro Jiménez, muy avejenra. Y bueno, ya tiene con sus años, está ¿Y bueno. qué pensás, amigo? Que vos también vas a Todos, crecer. O sea, a todos nos vienen cortecita, abuelo, y volvemos. años. Ok, Escucha. pausa. Pausita ya. Arréglenle la cuca. Enseguida viene Pedriño. Enseguida va a estar Pedriño al aire. Creo que ya está Ainara también. Enseguida lo que hay Ainara. Ya La venimos. gente pide por Pedrín. Is the world bold, this love bold, moving nowhere, hands gone cold, the wind stops, the clouds go away, all alone. I know I can see those. I know
Sé que buenos temas hoy, ¿eh? Espectacular, Ari. Sobre todo antes de que comenzó el programa. Ahí lo que estamos súper. Pero espectacular, ¿eh? Más de los 80, esto es de los 90. Sí. Fantástico, fantástico. Bueno, enseguida viene nuestro habitual bloque ya de los jueves. Mañana el invitado será Beruí, dice Jorge. No, mortales están los comentarios los perros. Pedriño, cuidado con la carpa. Dice. Esperen, ¿quién es Meruí? Beruí era un ladrón muy famoso en su época. Que tengo entendido que ya pasó a mejor vida. A mejor vida. ¿Y cómo pico va a venir entonces? Habiendo otros talentos, le invitan los chepis de la cuadra de José. Dice, no, próximo invitado, Tacumbú Reboque. Te invitamos a la Guinea. Sí. Qué mal que está, muchacho. Pero está bien, Pedriño, cuidado con el bulto. Bueno, tío, dale nomás hasta las 12 a Pedriño para que conduzca legalmente. Bueno, vamos a presentar nuestro siguiente bloque. Ya viene Ainara Jim. Aina Jim. Bien ahí, chicos. Aini Jim. Aini Jim. Bueno, quiero agradecer a mi nuevo representante y productor, Elías. Ajá, güey. Se subió a la Elianeta, ¿no? Sí. Que no cobra un carajo. Vos hiciste toda la producción de... Muy lindo, muy bueno. muy bien. Igual me molestaron los palitos y esas cosas, Gori. ¿Por qué hiciste Pero eso? es la naturaleza, Ah, se puso ahí. Entró a tu plano. ¿Por qué hacemos hoy, Nara? Bueno, hoy tengo la presencia de Acá está Pedriño, sí. Pedriño, Pero está me Pedriño. siento mal. Me Ay, siento esa pinta. mal porque ayer yo, al retirarme del canal, le encontré a Chipa. Y le dije, Chipa, vení, no, vamos a hacer ejercicio hoy. Y vino Pedriño y me siento mal ahora. Y quiero saber si le puedo igual traer también a Chipa. claro. Dale, Chipa. Dale, Chipa, vení. Dale, Chipa, los dos. Pasa, Chipa. Él dijo, me voy a ir por vos, nomás hay nada. Cierto. Dale, Chipa, Chipa, vení. adelante. Además dice que le hizo muy bien a la rodilla el otro día el ejercicio que le Dice mostraste. que todos le dicen que hacen muy bien el ejercicio. Dale, Acá Chipa, dicen, vení. Se recuperó. acá dicen que bajón que no pudo venir Pedriño, le trajeron a Wisin, dicen acá. Está muy Sus bien, lentes le Wisin. parecían a Wisin. Pedriño, ¿cómo estás? ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Estoy muy bien, sí. Ponete un poco tu lente, Pedriño. Por acordarte. por ¿Estás acordarte de listo? mí. ¿Estás Sí, listo? Y vos también te felicito porque sos muy trabajadora. Estás a la mañana, a la noche. Cuando yo me prendo el aire de le veo así, ¿qué va a decir? No está en la mañana. Sí. Pero también está de noche. De noche, en todas estoy. felicito Harta, por sí. la- Que Gracias, debe gracias. mucho, no es que sea trabajadora. Hay cuentas que pagar, gracias, Pedriño. El sensei, ¿eh? El sensei. No entendéis más de Pedriño, hoy ya trajo lentes. Sí. Ese es yo ya encarnaciones, es parte de mi personalidad. Claro. Para los que no me conocen, es más conmigo lo. Exacto. Parte de su personaje. Bueno, Contigo, Ainara. ok, hoy vamos a hacer ejercicios de superior. ¿Ok? Traje esta gomita para hacer un ejercicio que es para hacer remo. Remo normalmente se hace con mancuernas, pero para que sea más práctico para la gente en su casa, vamos a hacer con esta gomita. Ok, van a tener que colocar, voy a colocarme a este lado. Sí. Miren qué bien, ¿me escuchaste, Sí, chica? por la- Cuidado que ¿te gusta? Pedriño se está desvistiendo, ¿eh? Ahí está. Por la punta de los pies. No, pero no vas a hacer con el micrófono, Pedriño, el ejercicio. Sí. Dale, Pedriño, tenés que... Atendé, hijo. Ok, dale. Atendela a la Vale. profe, Pedriño. Bueno, la punta de los pies, las gomas, luego agarramos bien Sí. y mandamos hacia atrás en forma de serrucho. Sí. ¿Ok?
También se le conoce como serrucho a este ejercicio. ¿ok? Espalda recta, obvio, Sí, ¿verdad? espalda recta. Y vamos a hacer esta rotación un poquitito hacia el costado. Y nos vamos. Frente y atrás. ¿Qué ¿ok? trabaja esto, Ainara? ¿Qué Esto trabaja la espalda. Ah, ok. Espalda. Y toca un poquito también los tríceps, pero es un ejercicio de espalda, ¿ok? Ok. Y hacemos, como mínimo, tienen que hacer entre 15 a 20 repeticiones porque estamos trabajando con un peso leve y más todavía con el peso del cuerpo, ¿ok? Ok. ¿Entendieron? Sí, dale. Pedriño. Dale. Fuerza, Pedriño, ¿eh? Acá dicen, es el ejercicio que yo hacía antes, soy Miguel Zamudio, dice. Sí, muy serrucheros son los perros, dale. Dale. Abajo. No, un poquito. Vas a colocar la espalda así, recta, pero en forma vertical, así. Dale, ahí está. Y serrucho. Dale. El puño bien cerrado. Y para atrás, hacia atrás. Hacen esto un poquitito, Qué este grande, balance. Pedriña. Este balance hacia atrás. Dale. Ahí Muy está. bien, Bien, Pedriño. sí, dale. El brazo de Pedriño, ¿eh? Y dice ya. Qué loco, ¿eh? Mira, por el tríceps. Dale, dos dice. más. Chipa, otra. Guardia de seguridad con chipe, guarda Le espalda. podemos hacer nomás un baño de luna, por ejemplo, a Pedriño la próxima. Sí, muy bien, Sí, muy ahí bien. está. Me contó Pedriño que él se va a un gimnasio Sí, muy ¡epa! conocido en el centro. Sí, Todos los días. sí, sí. Dale, Chipa. Dale, Chipa, ahora tu turno. Sí. Dale, vos sos mi alumno favorito. Dale, Chipa. Fuerza, amor. Va, espera, Pedriño, voy a Muy dar bien. tu segunda vez y ahí. Dale. Espalda recta, Pierna un amor. poquito hacia atrás, espalda así. Recta. Saca muy tu bien. culo, Chipa. Dale. Y ahora vas a hacer esta curvatura y vas a mandar hacia atrás. Bien atrás. Ahí Acá. está. Eso. Sí. Más de atrás. Ahí. No se va a soltar la goma. la tranqui. Crash, crash, crash. Ah, muy bien. Muy bien, Chipa. Y puyo y vaya, ¿eh? Tiene memoria el cuerpo y memoria USB. Muy bien. Dos más, dale. 1 y 2. Muy bien. Sí, muy bien. Bien, bravo, chicos. Ahorita Jason Segundo está atrás. ejercicio. Ahora vamos a guardar esto y vamos a hacer el ejercicio más común que todo el mundo conoce, pero que a veces lo realiza de mala manera, que es la famosa lagartija, ¿ok? Ok. Y hoy quiero darle un tip a las chicas. Las chicas no necesitan colocarse sí o sí con las piernas extendidas para hacer el ejercicio. Porque se sabe que nosotras somos como que más delicadas y como que no tenemos tanta fuerza en la parte superior. Entonces hay una técnica para poder hacer la lagartija y es colocarse de esta manera, con las rodillas abajo y algunas cruzan. Eso ya depende de cada una, ¿ok? Bueno. Y para hacer la lagartija también tienen que saber que la colocación de los brazos no tiene que ser tan enfrente, tiene que ser un poquito en la dirección de los hombros o del pecho, ¿ok? Chipa. Y ahí vamos a hacer. Los pies tienen que estar un poquito más hacia atrás y La nos vamos lagartija para de Chipa. abajo. Claro, Uno con apoyo de la y rodilla. el pecho bien abajo, ¿ok? Chipa, te está saliendo la lagartija. La mirada al frente siempre en lo posible. Y nos vamos hacia abajo y hacia arriba. Mira al frente, Chipa. Bueno, pero para tener en cuenta, mis compañeros, Mete tu primera, mis Chipa. alumnos tienen que hacer con los pies extendidos, ¿ok? Ustedes son hombres. Está sacando la entonces, lengua la lagartija. Se tienen que colocar de esta manera. ¿Ok? Ok. Dale. Sí. Dale, Chipa. 3 por lo menos te tiene que salir. Dale, Pedriño. Dale, Pedriño. Pedriño Dale, hizo la vez Pedriño. pasada. Sí, Pedriño hace Dale, con puño Pedriño. incluso. Muy bien. Ese buzo de día y Eso. calzón el puerto de contrabando. y- 4, 5, 5, 6, 7, Hasta 10, dale. 8, 9, 10. Eso. Bueno, ya, Pedriño. Está sobrando por nosotros. Está sobrando, Pedriño, chicos. ya. Está sobrando por Pedriño, ya va a Chipa. terminar el programa. Sí. Muy bien, Pedriño. Muy bien. Muy bien. Invitado fallece en Dale, bloque. Chipa, 3 por lo menos. Dale, Chipa. Vos podés. ¿Cuántas Si no, hace como hacen las chicas, como vos quieras. Ainara, ¿y cuántas series y repeticiones? Dale, 1, dale. ¡Epa! 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 4, 5,
¡Epa! ¡Epa! Dale, Chipa. ¡Epa! Mueve. ¡Epa! Bien, macho. Dale. Eso. Muy bueno, Ariel. Yuku A. Ainara, ¿y cuántas series, por ejemplo, y repeticiones uno puede realizar en su casita? En este caso, como le vimos a Chipa, él realizó hasta el fallo. Así se dice cuando los músculos ya tiemblan, Ya no puede cuando ser. ya no das más. Se dice al fallo. No es recomendable hacer hasta el fallo si es que vas a hacer varias repeticiones. Entonces, si a Chipa ya le Fallo. cuesta 10, debe hacer 5. 5, descansa más o menos medio minuto nada más. ¿Ok? Y después vuelve a repetir. Entre medio a 1 minuto es lo máximo de descansar, porque si no, el cuerpo se enfría nuevamente, entonces no es recomendable. ¿Ok? Qué grande Mario Bros. Bueno, y por último vamos a hacer un estiramiento que la vez pasada ya quería hacer, pero hoy le voy a mostrar, ya que está Pedriño. Este estiramiento se llama Superman. ¿Ok? Superman. ¿Cómo Por- es? Superman se llama por la posición que hace, ¿ok? Bueno, nos tenemos que acostar Dependiendo de quién, de quién lo haga, para mí que se llama Superman. y nos extendemos, ¿ok? Sí. Bueno, y se llama Superman porque tenés que hacer este movimiento, ¿ok? Pero si levantas el brazo izquierdo, levantas la pierna derecha, ¿ok? Claro, hay que cruzado. disociar, chicos. Ok. Y por este chavo. ejercicio sirve para la espalda baja, específicamente el lumbar, ya que estuvimos trabajando también con la Chipa. zona alta hoy, ¿ok? Entonces es En la recuperación 1 del lumbalgia se hace ese. y 2 Qué difícil. y 3 Huele encima acá. y 4 y 5, ¿ok? Fácil. A este estiramiento se le llama Superman, ¿ok? Superman. ¿Cuántas repeticiones hay, Ni? Esto tenemos que hacer realmente entre 10 a 15 repeticiones porque no es algo que canse. Es un estiramiento. Muy bien. Que cambiado Los pies, tamaño, todos dicen separados. acá. Más. Ahí. Y pie separado. No, separado. Más. Ahí. Qué grande Ahora, Wisin. Qué grande de izquierda rock. y derecha. Este no. Es retando. Si vas a levantar la izquierda, solo levantás la derecha. Ahí está. Muy y ahora al bien, revés. ese. Toca La acá, derecha dice y la izquierda. Eso, dale. Mamá o abuelo, dicen acá. Ahora el otro. Eso. Extendemos un poquito. Que no Esto. se agrande el Ahí, bulto, ahí está. Luigi. Dale. Eso, dale. Va a chocar Superman. Otro. Aquí. Dale, uno más. Superman va a Dale, chocar. ahí está. Muy bien, Pedriño, sí. Muy bien. O Cali, un Superman. Dale, Chipa. Dale, chica, vos podés. No te pongas rojito. Dale, chipa. Todo separado. Dale, separado. Muy bien, dale. Brazo Pero izquierdo, no es pierna para derecha. desparramarse, boludo. ¡Epa! Hay que levantar. Así, eso. Dale, ahora el otro. Sí, desparramó. No, este no. Solo este. Difícil es Ah, hacer uno. No, pero levantado, así, eso, dale. Parece fácil. Boludo, dale. a Pedriño le sale Eso, mejor. muy bien. Otro. Ahí está. ¡Epa! Sí. Parece Sara. ¡Epa! Ahora ya pollito. Dale, uno más. Muy bien, sí. Muy bien, Chipa, dale. Yo creo que Superman. Bien, chipa. Bien, Gori. El transportador, dice acá. Matamba y tema sacote, dicen acá. Hay que tener en cuenta que muestro siempre un estiramiento porque luego es antes y después de entrenar que se realizan los estiramientos. Uno ya es para ir relajando los músculos luego de entrenar y el otro para activar los músculos, ¿ok? Para no lesionarte y demás. Y más todavía, y muestro siempre más estiramientos del área del lumbar, porque yo sufro de lumbalgia, entonces como que conozco más de esos estiramientos. Y la gente normalmente es ahí en la zona donde más siente, ¿por qué? Porque realizan los ejercicios con una posición errónea, ¿ok?
Cierto. La técnica Sí, es la importante. técnica es muy importante. A veces el peso no importa tanto, es la técnica. Exacto. Acá dicen que cuando Ainara hace es super van y cuando Chipa hace es super pan. Dice. Ay, ay, ay. Chipa ya, chipazo o ahora. La rana después me pisó. ¿Qué dice? La, La rana rana después después que me le pisó pisó el el auto. Oñiñi paitechi la ver. Mi abuelo después de un paro. Que cambiado está Vin Diesel. Dice. Alcoté para Superman. Cambiada más Orleni. Pero Pedriño fue un claro ejemplo de algo. Sí. Que Pedriño, por ejemplo, tuvo mucha fuerza al hacerle lagartija. Sí. Y a veces eso no quiere decir que vos seas muy bueno en coordinación, porque los estiramientos a veces tienen que ver mucho con coordinación. O sea que Gracias. Pedriño se aplazó en el preescolar, porque en el preescolar te enseñan coordinación. Gracias. Fue en el 89 ya, estamos en el no, porque 96. ni cuenta nos dimos. Pero él coordina bien en la aduana todo. Después voy a hablar, voy a aclarar todo. Después, pero después, en breve. Bueno, gracias. Gracias, Bueno, Nara. eso fue todo por hoy. Gracias, gracias. Seguimos el bloque de Aini Jean. Ya, no hay más cierre, Cerramos pero el bloque. Ahí. ya, falta el cierre, amor. Ahí. Ahí está. Ay, 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 los comentarios están espectaculares. ¿Sigue soltera Ainara? Preguntan. Con razón, Ainara quiere 3 novios. Hay ni Pedriño Jim. Solicitan investigación a Contraloría sobre el título de preprimaria de Pedriños. Qué cambiado está Bruni. No, los comentarios son jodidos. Espectaculares están los perros. Hoy están muy encendidos. Creativos. los muchachos. Jueves de creatividad hoy. Yo no puedo con este que dijo Domingo. O sea, ¿Qué dijiste? cayó abuelo, mamá. O a papá. Ay, basta. Ese es cuando la familia está recuperando económicamente. Se cae el abuelo. Te va a ir escuchando Pero a tu además abuela siempre ahí. se rompe la cadera. Hija de puta. Se rompe la ¿qué cadera, pasa? te lleva al hospital, no hay platino. Gracias Primero a Dios. no hay remedio. Nunca pasé por eso, gracias a Dios. Después no funciona el aparato ese para hacer el estudio. No. Después no hay platino. Y esa operación es jodida. De mamá. jodida, Siempre jodida. quiere Aparte de saber ese ya cosas. te deja. Sí, no, ese es mortal. Y mi abuela era que le pasó. O sea, no se curaba nunca más. ¿verdad? Porque viste que cuando ya sos grande, los huesos ya no es para lo mismo que un pendejo de 20 años se rompa que alguien de 70 o 80. ¿verdad? Gente. No, gente. ¿Qué hacemos? Leemos Pausita y volvemos. Mensajito. No, hay más mensajitos. Mensajito tampoco. No hay más pautas. Los titulares del día. Titulares de los Le diarios, escriban diarios, nada, los boludo. titulares. Estamos remando. Bueno, en la tapa del Popu dice gentileza. Después a pelotero le ataron, le torturaron y le quemaron. Se quedaron. Encontraron a un muchacho, un futbolista del Club General Díaz de la Liga Mambayense y su moto totalmente calcinado y de acuerdo a las pericias de los forenses, o sea, del forense, le quemaron vivo. Le quemaron vivo y le tiraron en un camino vecinal entre los Yuyales, en la zona de Cerro Coraí, cerca de la frontera de... Qué locura. Es una locura. Evidentemente cuando suceden este tipo de cosas en el norte, habitualmente se habla de un ajuste de cuenta o en todo caso, no sé si este es el caso, ¿verdad? No sé qué dirá el informe policial, pero digo nomás lo que habitualmente se dice es que o se mejó o se metió con la mujer de algún capanga. Eso es lo que se suele decir Puta, siempre. encima de churrito el tío. Es lo que siempre se dice. O si no, le debió a alguien que no le tenía que deber. No digo que este sea el caso. Cuento nomás cómo suele decir, de la época que nosotros estábamos por allá. Siempre eso es lo que se dice, que hay cosas que uno tiene que hacer. Si presta plata de uno, tenés que devolver. Por más que sea 1000 guaraní. Así que a pagar sus cuentas, chicos. O en todo caso, si no meterte nunca ni siquiera mirarle a... Eso no tenés que lo hacer. Cuñada ajeno. Eso no tenés que Eso lo hacer. en la Biblia lo En la Biblia dice lo dice, ¿verdad? Pero bueno.
No leí todavía el informe policial, pero esto es lo que pasó entonces. En tapa también está ídolo del Albirro, Recate. Y realmente, ¿qué pinta los muchachos, Que No, siempre Alta se facha. crean una Siempre, facha llegan, cuando- siempre llegan así. re alta facha está claro, porque ahora para llegar ya le firman todo, ya hay todo video que después se hacen. Y está Sí. bien que cuiden su aspecto. Muy bien los muchachos. Para mí el que tuvo más facha fue Galarza. Galarza, No, para mí el más facha de todos siempre va a ser Tony. 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 Pero estamos hablando de facha, no de... Ah, bueno, la ropa sí, Galarza. Eso es lo que te digo. Y dice paraguayas rescatadas, explotadas sexualmente fueron rescatadas en Brasil, dice página 10 del Popu. 10 Gigis compatriotas fueron localizadas por autoridades Rapay durante un operativo antitrata de personas realizado en el estado de Paraná, donde supuestamente funcionaba un prostíbulo con fuerte esquema de control y explotación de mujeres, dice. El procedimiento se realizó en la ciudad de Santa Elena, en el estado de Paraná, en el vecino país, y estuvo encabezado por la Policía Federal brasileña que cayó de sorpresa en el local con órdenes de allanamiento y decomiso. Ahí encontraron a las paraguayas, quienes según las investigaciones vivían prácticamente vigiladas 24 horas, sin libertad y atrapadas en un sistema tipo Dere de Bema, Chupecuera, dice. La investigación arrancó después de una alerta del comando tripartito integrado por Paraguay, Brasil y Argentina, que ya sospechaba que en el lugar había mujeres retenidas contra su voluntad. Los agentes hicieron las primeras averiguaciones el pasado 6 de mayo y terminaron destapando el feroz gurú. Según los investigadores, varias de las mujeres habían sido captadas en Paraguay con promesas de empleos milagrosos, aprovechándose de la necesidad económica. Pero al cruzar la frontera, la realidad fue completamente distinta. Andallé, las víctimas se quedaron atrapadas en un sistema de deudas, control permanente y restricciones hasta para hablar con sus propios familiares. 2 de las paraguayas pidieron auxilio urgente a la policía y denunciaron presuntos abusos dentro del sitio. También se sospecha que se quedaban con toda la plata generada de los servicios, dejando a las mujeres sin posibilidad de escapar. Qué fuerte eso. chicos. Y hay tanto de esto. Y sí. Y antes, ¿te acuerdas que antes era en España, Sí. verdad? Y ahora Pero en sí que Brasil ya- siempre hubo muchas así que se van y después, bueno, el asunto es que no se sabía todo nomás y mucha gente, pero estas ya son operaciones oficiales de la policía, ¿no? Qué fuerte. Qué Bueno, locos. página Acá- 15, chicos. 15. Y música de tensión. ¿Qué? Ay, No, espera, ahí yo no haría, espera. Justo se iba ahí al baño. Ahí está, sí. Este es lo que se colgó, Ari. Página 15. música de tensión. Paulo da De novia. Silva confesó que tuvo de amante a Gaby Walsha. Nuevita la Pero esto ya noticia. hace 10 años atrás. por ahí. Nuevita. Bueno, pero ahora nomás él salió a dar declaraciones. Está metido en el medio, o sea, en los medios parece Pablo ahora. No, está acá. Paulo, perdón. Sí, él trabaja en qué. Ah, Paulo da Silva habló sobre su ex doña, su amante y su actual novia Pendex, dijo. Estuvo invitado en el programa Aire de Todos de Monte Carlos y Gen, donde contó que hace un tiempito viene novilleando una cueronita que es 18 años menor que él. El ex capitán albirrojo ahí confesó en entrevista con Clary Arias y sus panelistas que su romance con Gaby Walshan terminó separándolo de su doña en su momento, dice. Y ventiló que la ex modelo era su amante. Se filtraron los fotos de Pablo da Silva en pelotitas. En su momento. Y no de fútbol. No sé si llegaron a ver las fotos ustedes. No, No, yo no. tampoco yo no queremos. Yo sí. Y si quieren ver, tengo. Tiene toda la foto. No tengo más, pero sí. Las preguntas que se dieron así, dice. ¿Vos sos separado, Paulo? Le preguntaron. Sí, no legalmente, pero ya no vivo con la mamá de mis hijos. Y ahora estás en pareja. Sí, estoy en pareja con Gabriela. ¿Cuántos años tiene ella? Tiene 28. Nos llevamos 18 años. Es colágeno, como suelen decir. Ah, ¿Fuera? ¿Hace cuánto que están juntos? Dice, hace 5 meses ya. ¡Wow! ¿Cómo la conociste? Por redes sociales, intercambiamos mensajes y fue todo al toque. ¿En serio? Amor a Sí, primera bien vista. fuerte. La separación de tu esposa se dio por lo que pasó con Gaby Walshan. Al principio sí, después estuvimos otra vez intentando las cosas, pero ya no era sano para ambos. Le tenías como amante a Gaby. Yo estaba con mi señora y sí,
como todos saben, me encontré varias veces con Gaby Walsh. Qué loco. Está bien, blanqueo. Bueno, igual ya está también él en otra onda ahora ya. Capaz antes no podía salir a decir estas cosas, pero bueno, como que ahora están en los medios y demás. Página 2. Un obrero murió atrapado en un edificio en construcción. El muchacho de 18 años era hijo único y además ayudaba a su madre en la canasta diaria. Un obrero de apenas 18 años falleció tras un accidente ocurrido en el 7º piso de un edificio en construcción en Asunción. Las autoridades investigan si la obra contaba con las medidas de seguridad necesarias. Javier Sánchez murió atrapado en un montacargas, dice. Qué fuerte, ¿verdad? De verdad. Y Qué tantas loco, construcciones hay, chicos. Imagínate, 18 años recién tiene encima. Chicha. Ay, tiene un Hija de bebé, mí, me tiene un parece. bebé. Dice. Qué lástima. Ah, la mierda. Y estas cosas pasan muy a menudo y lastimosamente no hay ese control estricto también de parte de la... No sé quiénes son los que controlan estas cosas. Y la constructora. La Cámara la Paraguaya de constructora, sí. Construcciones, no sé. Pero bueno. Loco. Página 11, chicos. Puta o por santa, dice. ¿Te van a criticar por puta o por santa? Fue lo que sentenció Rosy Alderete, la leona guaraní, que rumbeará a Yanquilandia. Rosy, sentencia eso porque la gente ñaña te va a criticar por todo, dice. Te van a criticar por puta o por santa. Es una cosa de locos. De lo que estoy segura es de que nunca le van a dar gusto a nadie por nada. Entonces es mejor tomar por alto algunos comentarios que son de personas inconformes con su propia vida. Sí. Si sos señora de la casa, igual crees que te van a señalar. Ni si sos la señora que se va a la iglesia todos los días, ni si te vestís de santa. Igual te van a señalar. Es como una costumbre que tienen las personas, como les dije, que no están conformes con la vida. Entonces siempre están atentas a lo que hace el otro, de preocuparse por su vida. Entonces, si tuvieras que elegir entre ser santita o pu, ¿qué camino tomarías? Vivir la vida a mi manera. En ese camino estoy. Estaré siempre sin importar lo que digan los demás. Creo que es algo que es la mejor opción. Oído de oro. Es el oído sordo para gente malintencionada. Sí. Poética, O sea, que Rosy. eligió la vida de... Igual también esta gente que se va a la iglesia, esa señora y esos son Demonio. por eso Demonio. luego se van. Yo no piso una iglesia hace años porque yo soy buena persona. ¿Cuántas personas le hemos visto que están ahí y vos sabés, Ina, que se mete con ese otro que está en la otra fila? Comulgan y todo comulgan. Comulgan, hablan Están mal de su Ina, ahí de la vecino. manito, uy. Oye, por la miradita. Son chismosas, hablan del prójimo, mi mamá, por ejemplo. Página 10. Esto en Ciudad del Este. Un caraí fue detenido en el mercado de Abasto luego de convertirse en el terror de las cervezas. Se trata de José González, quien, según la denuncia, ya venía haciendo visitas nocturnas al local Mercadito del Cervecero. El muchachón allí se llevaba packs y packs de cerveza como si estuviera abasteciendo una farra eterna. El dueño del negocio, cansado de la misteriosa desaparición de unas 25 cajas de birra, revisó las cámaras del circuito cerrado y se cayó de espalda al reconocer al cliente VIP del local. ¡Basta! Che, sigue este quilombo de lo de la reina del mundial, la novia del mundial, que es todo aquello. Página 3, ahora hay otra que sale en el... A la En el disputa. quilombo, a la disputa del tema del mundial. Reina del mundial, dice Lilian Ruiz, es sin dudas la emperatriz del mundial. La modelo y actriz declaró al respecto: que se sigan peleando por ser la novia o amante del mundial, yo soy la reina, dijo Lilian Ruiz. Lilian, ¿por qué dijiste que se sigan peleando por ser la novia? Porque yo no estoy para competir ni pelear por etiquetas. Mientras algunas discuten por títulos pasajeros, yo estoy enfocada en construir una imagen internacional, trabajar y disfrutar este momento único alrededor del mundial con personalidad propia. Fue una frase con humor picante y seguridad. Oh, ahora ya tenemos todo: novia, emperatriz, No, esposa, infama, amante. Sí. Compa, posean de por allá. ¿Eh? Compa, posean de por allá. No, ya te digo. Elías, ya te fuiste de pané, dicen acá. Ídolos. Me incluye. No me está saliendo, Gina, mi golpecito. Ah. Es muy difícil de entrar. Ayer estuve ahí tratando de saltar la valla, pero está electrificada.
Paete Coba. Y encima está lejos de donde están ellos. Sí. Paete Coba sale en Popu mañana. Influencer Influencer murió electrocutado intentando entrar en Yacarena. Influencer Soy contactitos Elías esos, falleció ayer. Tus contactitos, esos que tenés, que te Y tengo, pero no me están ni nada ayudando. mueven. No me mueven. te golpean. No están solucionando. Qué bárbaro. Pero estaría lindo que grabes un videíto ahí al Virogan. Sí. ¿Cuándo era el partido? ¿El 5 de El junio? 5 de la despedida. El 5 a las 19:15 y el 6 el viaje. Ya Y está ahí todo. también voy a hacer la despedida. En el aeropuerto ahí te irte. Yo quería hacer la bienvenida. La bienvenida. Pero no se me está dando. ¿Vos te vas a la cancha? El domingo están libres los Me muchachos. voy domingo libre. ¡Epa! Domingo le toca a otro equipo. 5 de junio es viernes. Viernes. El Y domingo acá, es para equipo Kelly, paraguayo. ¿qué va a hacer acá? Acá va a haber programación especial, como o no todavía. ¿Por el amistoso no? Pero, No, ¿verdad? Ah, ok. pero ¿por qué no pones así tipo en prioridades? Primero la selección, después el equipo paraguayo. ¿Qué? ¿Por qué él nomás ya no te dice Dale qué porque tiene que vos hacer? decís. No, Porque no, vos no porque venís, yo- vos no vayas y te como no te también. estoy- ¡Ey! Hace rato, ¡Epa! si Paraguay sale campeón del mundo, Elías hizo una promesa. Che, papá, te estoy dando nomás con una sugerencia, no es algo que te estoy mandando. ni Kilona, nada. kilona. Para Kilo empezar, café. yo no Es tengo una papá, así que sugerencia no me vayas a nomás. decir, papá. Che, mamá, entonces. Cuidado. Mi mamá sí tengo. Pero una sugerencia nomás es, no es para que agarre así a la defensiva. No, pero está bien. Tiene que saber. Cuidado, Dua. chicos. Momento titánico. No pensé pasar por esto. No se peleen, muchachos. Bueno, fiu fiu del día ya. Se peleen. Todavía. No, pero Ana, ¡Se peleen! tenemos que pegar con la hamburguesa. Y 55 por ahí ya. Y no era para Hoy con el día de la hamburguesa. Hoy es día de la hamburguesa, por eso. hamburguesa. Ya que nadie respondió lo de la hamburguesa, yo puedo googlear nomás ya. Googlea, Y ¿por qué se podemos- llama hamburguesa? ¿Sabes qué podemos hacer tiempo que venga otra vez Villagán nunca? ¿Verdad? Gori, yo creo que hoy... Uno me sorprendió. Mira la chipa que salió foto y todo con ella y ahora no. guau, la chipa. Perdón, Silvia, que te interrumpa, pero yo luego llegué tarde, gracias a Dios. Sí. ¿Cómo que yo ya llego y hay invitado? Porque nunca tan temprano entra un Nunca. invitado. No, es que tan temprano. Llegaron tarde. Era para el programa Lula. Ah, hijo de Claro. puta. Y bueno, y síganle haciendo famoso hasta que... Yo creo que para Rubí le puedes convocar a los chicos para un café. Sabes que cuando Rubí se case, ellos van a tocar. Ay, dale. Imagina. Sí, Bueno. pero la marcha anuncial en versión trap, por ejemplo. Exacto. Claro. Ay, qué Tengo prometo. la Acá está. información. Ay, qué- Dice, el nombre hamburguesa proviene de la ciudad portuaria de Hamburgo, Alemania. En el siglo XIX, los inmigrantes y marineros alemanes llevaron a Estados Unidos el filete estilo Hamburgo, que consistía en carne picada sazonada, dice. Al poner esta carne entre dos panes, en el territorio estadounidense nació el famoso sándwich. Claro. Le- La carne es al estilo Hamburgo. Ok. Pero la hamburguesa que conocemos se hizo, los estadounidenses son los que le pusieron el Y tema de los ustedes panes. sabían que acá en Paraguay todas las grandes cadenas de hamburguesas tienen un mismo proveedor que es un solo frigorífico Sí, de y carne. que le fabrica la carne a todos, obviamente bajo la estrictos receta de allá. protocolos. Sí. Yo eso no sabía. Y hay una de las cadenas de hamburguesas más importantes del país, por ejemplo, sus panes son proveídos por una empresa cacupeña. ¿En serio? Que es Panificado Fatecha, ¿verdad? Empresa Fatecha. ¿Y cuál es la...? No. ¿Cuál es la Para diferencia? todo el país. No, Para los locales de Ciudad del Este, para todos lados. Así que Mi espectacular. hamburguesa favorita es la doble. Si digo, ya se va a pillar que es de... A mí mi hamburguesa favorita es la que hace Belén. Impresionante lo rico que es. Casera. Sí, y no se anima a que abramos una... ¿Y por qué? ¿Por qué no Y no sé. abren? Y Digamos, así, tipo eso congelado que vos haces en tu Vos casa sabés, también. vos sabés, Salvi, abuelo, que yo tuve una mala experiencia con esto de la hamburguesa. Porque mi hermano sabe cocinar, hace asado, de todo hace. Hamburguesa, aérea. Y yo empecé con él una empresa de hamburguesa. Wow, que no funcionó. No funcó.
¿Por qué? Porque él le traía a a sus amigos y le daba gratis. Oh, O después te iba a pagar a sus amigos nomás y yo ponía la plata, no había ganancia y nunca él se ahí jugaba, recuperaba, pero- ¿Y por qué no le llevaba a sus amigos? Y cerramos. ¿Y sí? Cerré. No había negocio. Faena, Gordi. Y sí, no, así ¿Qué no vamos se a hacer? puede. Legalmente YouTube y también es manejar un negocio así y más todavía para nosotros, por ejemplo, yo me incluyo porque yo, por ejemplo, en casa abro así cualquier negocio, cualquier verdura y vender, le tengo a 40 ahí que son todos mis parientes y eso, mi familia y eso. Ay, no. Fiado de Bemina. Ese es famoso. Y ahí luego ya te vayas a la Bebo, no Bueno, puedes dar llegó la fiado. hamburguesa. Llegó la hamburguesa. Y hablando de hamburguesa, Fernandito Corbalán hoy Ahí nos Fernandito trae Uf. las deliciosas hamburguesas. ¡Entra pues! Hamburguesas. que hablando de entrada, pues no vino. ¿Y qué? Parece que él se quedó por el camino. La puteada que le voy a dar legalmente, Se porque fue a hacer su visa, Pico, también. ¿Visa de qué? Fernandito. Ahí está. ¡Qué rico! Te estábamos esperando, Fer, hace tanto ya. Ahí es Corva Burger. ¿Cómo andas, Fer? ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señores? Súper bien, Un súper placer bien. estar de vuelta con ustedes. Gracias, Corby. Hoy para festejar el día de la hamburguesa le trajimos un menú variado. Espectacular. ¿Le hacemos un pasamano? Dale, Sí, pues. pasa, hermano. Contanos dónde está tu local, Fer. Estamos en la ciudad de Fernando de la Sí. Mora, zona sur, ¡Qué rico! sobre las calles 11 de septiembre, esquina Elsa Escalante. Teta, este tiene huevo y todo. Cubierta y señora Muzuko allá. Che, esto podemos comer ya, ¿verdad? ¿Qué tiene que tener una buena hamburguesa, Fer? Y la verdad que yo soy partidario de que todos los ingredientes tienen que ser buenos. ¿Verdad? La calidad de los Sí, ingredientes. la calidad ante todo, ¿por qué? Porque si tenés un pan, más o menos, como se dice, ¿verdad? No resalta los demás productos. Yo soy partidario de que todos los ingredientes tienen que ser buenos. Tanto la carne como el pan y las verduras, ¿verdad? Obvio, bien ¡Qué frescas. rico! Corby, ¿qué van a tener hoy por el día de la hamburguesa en tu local? Hoy vamos a estar teniendo extra carne con todas nuestras burgers. ¡Epa! Vos te vas y vas a poder elegir la hamburguesa que vos quieras y sale con extra carne. Aparte de eso, tenemos 25% de descuento con todas las plataformas de delivery. Ah, fantástico. O sea, que si no te querés No levantar puedo hablar porque de más tu ya cama, Sí, pedí no, más por, rápido, por la app. Aparte tiene doble carne, panceta, huevo. Dios mío. Mundial está este. Creo que vos, Salva, estás comiendo lo que es la especialidad de la casa, que de por sí trae con extra carne, doble carne sería. Esta vez por la promo sale con triple carne. Triple. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Estamos como @corvaburger, Instagram y TikTok. Y al 0985-179-018 también hacemos servicio de eventos bien completito. Tenemos un menú variado, tenemos 7 estilos de burger, tenemos lomito árabe, tenemos hamburguesas, tenemos sangre de lomito y también contamos con pizza. Qué grande, qué grande. Y Fernando La Mora. Sí, ¿Dónde estamos en la Fernando ciudad La de Mora? Fernando de la Mora, zona sur, sobre 11 de septiembre y Saturio Río, ¿verdad? También quería comentarle a toda la gente que nos pueden ubicar en todas las plataformas de delivery. También contamos con promos de lunes a jueves. Espectacular. Ahí. Cheli. Bueno, gracias. Gracias, Corva. Gracias a ustedes. ¡Ah, qué rico! Fiu, fiu, mientras comen los combis. Y cerramos a ver a quién le toca hoy la... Si es que hicieron, porque hoy... De Tabe. ¡Epa! Si me dicen que el sol hoy... Que hay Nara Lola que está en la foto. Para mí que sí también. Si me dicen que el sol hoy amaneció más brillante, será porque tu hermosura está cada día más radiante. Esto fue No Pensé de Pasar por esto. Nos vemos mañana. Mañana.